Buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta mañana y poder tal vez hacer como audible mis reflexiones en algunos textos de la señora White y de las escrituras que me han inspirado y que me inquietan y que todavía estoy como tratando de cavar y entender lo que ella nos dice. Vamos a decir, el secretario está listo con las diapositivas. Es interesante, mientras nos colocan esto, ustedes escucharon bien el texto, ¿verdad? En el libro de... Este texto me gusta mucho, muchísimo. También decía, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de día. Y la semilla brota y crece. ¿Qué dice? Sin que él sepa cómo. A ver, ¿cómo es que nos dice el asunto? Él duerme y se levanta. ¿Y la semilla qué? Brota, o sea, germina y crece sin que él sepa cómo. Versículo 28. Porque de por sí la tierra da fruto. Primero, esta versión dice, primero el tallito, luego las espigas y después el grano lleno en la espiga. Bueno, vamos a tratar de cómo el Señor nos ayuda a ver qué podemos sacar, qué lección podemos sacar del pensamiento del Señor. Este párrafo se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Y también se encuentra en el libro de la Educación. Ustedes, posiblemente algunos de ustedes lo han leído. A ver, ayúdenme ustedes. ¿Qué dice el texto? Los eslabones invisibles que conectan la siembra y la siega. ¿Qué ven ustedes en este texto? Está hablando del principio del crecimiento cuando nace una semilla y la cosecha ¿cuándo es? ¿A la mitad o a cuándo? Al final. Está diciendo que debemos ¿qué? Conectarnos y ver lo que aquí dice que el hombre salía y se levantaba a mirar y ¿qué? Quiere decir que eso no está ¿qué? Que tal vez no es muy visible a nuestros ojos, pero que sí están diseñados para ¿qué? Para cómo funciona el cómo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy como medio forzando el texto? No. Así que no está allí oculto para que no lo sepamos, sino que está oculto para despertar ¿qué? La curiosidad. Porque cuando algo está escondidito, usted se asoma. Oye, vamos a ponerle atención a eso. ¿Sí o no? La manera como Dios diseña las cosas. Gracias, secretario. Te ganaste un noni. Quiere decir que no está para que esté oculto a nuestros ojos, sino para despertar la curiosidad en nosotros y despertar el interés por la investigación. ¿Estamos de acuerdo, hermano? A eso, tengo a alguien de acuerdo. Dígame. Ajá.
se encuentra en el libro de educación, y ya le digo el capítulo, se llama El Colegio de la Granja de Abondel, se llama el título. Hermoso, léanselo todo. Está hablando, ese capítulo habla de nuestras instituciones educativas. Y en ese capítulo el tema principal es que los terrenos que rodean los espacios de nuestras instituciones, no solamente nuestras instituciones, si ustedes van a Palabras de Vida del Gran Maestro, dice de nuestros hogares. El otro es la educación cristiana, ¿ah? Y el otro es testimonio para la iglesia, tomo 6. Tomo 6. No, con el capítulo así, léanse todo el capítulo. Léase el libro completo. No, el capítulo nada más, es demasiado. ¿Ok? Léase el capítulo nada más. El tema principal de estos dos libros, también de Palabras de Vida, que ya se refiere al hogar, hablando de la educación de los niños, dice, debe haber vastos terrenos para el cultivo, dice ella, en cuanto a la educación de nuestros niños en los hogares. Y en este capítulo está hablando de nuestras instituciones educativas. Y dice que los terrenos que rodean la iglesia, el dormitorio, deben ser reservados como terrenos para la granja, para el estudio. Dice ella ahí. Para el estudio. Y dice más, dice, debe reservarse como su aula personal. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo esos espacios? Es una escuela. ¿Y es su aula qué? Personal. En ese contexto, entonces nos viene hablando, en ese contexto caemos en este parrafito, donde dice los eslabones ¿qué? Invisibles que conectan. ¿Qué son eslabones? Una cadena. ¿Cuántos eslabones puede tener una cadena? Muchísimos, muchísimos. Que conectan desde el momento que se coloca la semilla hasta el momento de la cosecha. Dice, ¿qué dice? Ayúdenme ustedes, rapidito. Vamos a decir. Ay, aquí está el puntico. Este me va a ayudar. An. ¿Qué es la palabra an? ¿Eso es opcional? Da impresión eso que es algo opcional. Es para algunos, para los que van a la huerta, ¿cierto? ¿Es opcional? De ninguna manera no es opcional. Se está dirigiendo directamente ¿a quién? A ti. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. La razón es muy sencilla. Levanten la mano los que han dejado el hábito malsano de comer. ¿Ves? Ya hay varios que han dejado de comer ya. Levanten la mano los que han dejado ese hábito malsano de comer. Todos comemos, a menos cuando después que nos morimos sí dejamos de comer, ¿sí o no? Así que toda persona que esté viva y que come debe saber ¿qué debe saber? ¿Cómo funciona esto? Debe saber todo ser humano vivo, debe saber cómo funciona esto. La hermana White dice, más adelante de pronto vamos a encontrar la cita, cuando lleguemos a entender la manera como Dios suple nuestras necesidades, tendremos más fe en Dios. ¿Cuándo qué? Y cuando ya dice así suena como que eso está como lejos. Nos cuesta entender este asunto. Entonces aquí dice, quedamos acá, ¿verdad? No, esto no es opcional. Dice han. ¿Y qué? Deben. ¿Qué deben? Estudiarse. ¿Y qué más? ¿Qué más?
y las bondades de Dios, es necesario que resalten. ¿Qué significa esto? Resaltar. Cuando nosotros vemos un libro, cargamos un ¿qué? Un marcador resaltador. ¿Por qué? Lo más importante. Estoy diciendo aquí, ¿qué es lo más importante de la siembra? ¿Resaltar qué? Lo que Dios hace. ¿Por qué dice la hermana Guay eso? Por la tendencia del ser humano, ¿cuál es? Yo hice tal cosa. ¿Sí o no? Como el sapo. Después le echo el cuento del sapito. No le echo el cuento ahorita porque se me alarga el tema. Pero la tendencia nuestra es la tendencia a la gallina. Ya lo he dicho en otras oportunidades. ¿Saben cuál es la tendencia a la gallina? Pone un huevo y hace un gran escándalo para que se den cuenta. Porque Dios, cuando hace las cosas, no toca bombos. En cambio, yo sí. Me da una picazón que sepan que yo fui el que hice eso. Es una tendencia natural. Así que, esa huerta está bonita. ¿Quién lo hizo? Tengo que decirlo. Fui yo. Ahora vamos a ver qué pasa con esto. Es necesario. ¿Dónde quedamos? Resalten y después de resaltado, ¿qué? Aprecien. No sé, por ahí tengo la citica, por ahí está otra, de pronto si la coloqué. Pero la hermana Juez dice que debemos ver, cuando vemos la fruta en los árboles, lo viéramos como si Dios mismo lo colocara en nuestras manos. Dice ella, la hermana Juez. Hermanos, apreciamos muy poco la obra de Dios. Más adelante el párrafo culmina diciendo, debemos estudiar, además, ¿qué palabra usa aquí? ¿Qué significa la palabra además? Como una añadidura. Yo soy ¿qué? Una añadidura. No soy yo el que llevo el asunto en mis hombros. Yo coloco un grano de arena. Pero dice que ese grano de arena debemos ¿qué? Estudiarlo. ¿Ha estudiado usted cuál es su papel en este asunto del papeo? Eso como nos pasa con el tema de los doctores, no, que él se encargue del cuerpo mío. Cuando me enferme, que él, ¿verdad? Que sea otro que se encargue del tema de la comida. Y por eso es que hay un montón de cánceres que hemos agarrado. Hermanos vegetarianos con cáncer, porque hemos dejado que sea otro que siembre por mí. ¿Sí o no? ¿Es serio el asunto? Es serio el asunto. Por eso dice que debemos estudiar además nuestra participación ¿en qué? En este proceso. Palabra de gran maestro, en el capítulo ¿Cómo educar e instruir a nuestros hijos? Se encuentra este hermoso párrafo que es complementario en estos... me encanta estudiar el Espíritu por sí, la Biblia, porque es como cuando tú estás armando un rompecabezas. Encuentras un pedacito aquí, otro pedacito allá, y cuando logras unirlo, tienes una visión global de todo y es impresionante. Mira lo que dice. ¿Cuándo? Cuando lleguemos a entender la obra
maravillosa que Dios hace. ¿Para qué? Para suplir las necesidades de su gran familia. Y viene la siguiente palabra. ¿Y cómo hemos de cooperar con Él? Tendremos más fe en Dios y nos daremos cuenta mejor de su poder manifestado en nuestras propias vidas. Cuando lleguemos a entender, hoy que el Señor nos permita que nazca esa hambre, ese entender, que este párrafo remueva mi ser y me haga pellizcarme y decir, Señor, ¿qué quieres decir tú con esto? Yo quiero entender esto, no entenderlo solamente con esto, sino entenderlo con ¿qué? Con el corazón. Porque cuando eso sea posible, dice aquí, cuando lleguemos a entender la obra que Dios hace para suplir tus necesidades y las mías, tiene que ocurrir una experiencia en tu vida y en la mía. ¿Cuál? Tendremos más fe en Dios y nos demos cuenta mejor de su poder manifestado en su propia vida. Eso es algo grande. Hermano, yo cuando paso por ahí y veo una matica, una lechuga, cuando le veo que está como faltica de agua, cuando veo una plantica que se la está comiendo la hormiga o que tiene un... yo percibo que Dios lleva una gran carga y que yo soy llamado ¿a qué? A ayudar. Yo he dicho algunas oportunidades, yo he ido a casa donde me dicen, como dicen que yo sé de agricultura, dice la gente, por los años que llevo en todo este ambiente y le echo cuentos, ¿verdad? Le dice, ay hermano, esa matica, ¿qué le pasaría? Se está muriendo. Casi siempre es que no le echan agua. La grave enfermedad es falta de agua. Mire, tan importante es este asunto que en el Padre Nuestro está ¿qué? Involucrado el asunto del ¿qué? De la comida, ¿sí o no? ¿Cómo dice el Padre Nuestro? A ver. ¿Por qué el Señor lo incluyó en el Padre Nuestro? ¿Vital? En la oración modelo que abarca todas nuestras necesidades, le incluyó en el Padre Nuestro. ¿Cómo dice? Mire lo que dice aquí. Cristo enseñó a sus discípulos a orar. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Punto y seguido. Cristo está, ¿cómo? Constantemente trabajando para contestar esta oración y cumplir esta promesa de alimentarlo y vestirlo. El Señor Jesucristo está constantemente ¿cómo? Trabajando para contestar esa oración y cumplir con esta promesa. Yo no sé cómo lo entienden ustedes, pero yo veo a un Jesús comprometido con su misma palabra. O sea, yo le di una palabra y la cumplo a costa de ¿qué? Es más, esto me da a mí un sentido de que no es eso de que Dios tiene una varita mágica y dice, sea, y fue. No sé si a usted le da esa impresión cuando leen la manera como Elena de White lo expresa. Que no es una cosa, eso no le cuesta a Dios nada, eso movió la mano y ya apareció. Porque aquí me dice que Cristo ¿qué? ¿Qué dice? Que es constante. ¿Qué significa constancia? ¿Le toca esfuerzo o no le toca? ¿Y qué significa trabajar? Necesitamos estudiar palabra por palabra y poner a pensar, no leer así rapidito por encima y nosotros suponemos que, no, a eso no les cuesta, eso mueve la mano y ya todo aparece. ¿O usted cree, a ver,
Cambien de lugar. A ver, póngase usted en lugar de Dios y póngase a mantener el sol la Tierra en su órbita. A dirigir la abejita que va a llevar el polen de una flor macho a una hembra. Y no solamente él, también está pendiente, ¿verdad?, del viento para que me mueva la espiga del maíz y el polen se desprenda y caiga y que inocule cada vello de la mazorca. Y luego esté pendiente que todos los procesos fotosintéticos ocurran simultáneamente. Y luego que las bacterias, hongos, anélidos, actinomicetos, 900 millones de organismos hagan un trabajo cada uno como el que dirige una orquesta para que puedan hacer su trabajo y todo quede coordinado. Ah, no, Dios se mueve la mano y todo aparece. ¿Ah? Por eso dice aquí que Él está trabajando. Otra impresión que recibo. Mire, otra impresión que recibo aquí. Está constantemente trabajando para contestar esta oración y cumplir esta promesa. Es una impresión que a Él se le hace fuerza contraria. ¿Sí o no? Tengo la impresión que aquí vemos que hay elementos que obstaculizan esta obra de Dios. ¿Quién cree usted que le interesa que Dios quede mal con el tema de la promesa de la oración? Dice que sembró la buena semilla, llegó un enemigo de noche y metió una ¿qué? Una mala para que acabara con la buena. O sea, no solamente tiene que mantener esto, sino que hay fuerzas sobrenaturales que luchan para desbaratar la obra de Dios. Y por eso dice aquí que a Él le cuesta este asunto trabajo constante. Nuestro Señor emplea ¿qué? Muchos agentes para hacer de la semilla aparentemente tirada sea una planta viva, Hay un poder invisible que está continuamente obrando como siervo del hombre para alimentarlo y vestirlo. ¿Cuántos agentes? Muchos agentes. Aquí está la cita, en manuscrito 114. También se encuentra en la matutina, creo que Dios nos cuida, el poder de multiplicar, creo que se llama la matutina, Dios nos cuida. Debemos considerar como un don de Dios. ¿Qué cosa debemos considerar como un don de Dios? Los árboles cargados ¿de qué? De frutas, tan igual como si Él hubiera colocado la fruta en nuestras manos. Demasiado hermoso, demasiado hermoso. El Señor les ha dado su vida a los árboles. ¿Qué le ha dado un árbol? Una parte de Él mismo. La misma vida que tiene Él le dio un poquito ¿a qué? A cada árbol. Y las vides de su creación, por su palabra puede aumentar ¿o qué? O disminuir el fruto de la tierra. Si los seres humanos abrieran ¿qué? Su entendimiento, ¿para qué? Para discernir la relación que existe entre la naturaleza y ¿qué? Y el Dios de la naturaleza, se escucharían reconocimientos fervientes del poder creador. Mire, si usted sale y un árbol no le da ninguna impresión,
Si usted se come una lechuga y eso no le da ninguna impresión, hay que revisarse. Algo está malo allá en el fondo. Porque Jesús amaba las obras de la naturaleza, dice el desierto de las gentes. Y la hermana Juez dice en el desierto de la gente, lo mismo va a ocurrir con todo aquel que salga a los campos con Cristo en sus corazones. El que realmente tenga a Cristo en su corazón va a ver la obra de Dios en un árbol. Nos asombramos de la multiplicación de los panes y los peces, pero vemos una mata de maíz donde te sembra uno y se multiplicó en 500 y eso a usted, tan bonito, un muelazo. Le echamos el muelazo, más nada, no pasa de ahí. Algo está pasando. Debemos revisarnos. Terminamos entonces panteístas, ¿verdad? Amamos la naturaleza, pero sin el Dios de la naturaleza. El Dios de la naturaleza está constantemente en acción. ¿Qué dice? El Dios de la naturaleza está constantemente, ¿qué? En acción. Su poder infinito obra en forma imperceptible, como lo hace así calladito, no como nosotros, ¿verdad? Entonces, no consideramos ni apreciamos la obra de Dios. No lo percibimos. Su poder infinito obra en forma, ¿qué? Pero sus manifestaciones se observan en los efectos. Bueno, cuando me como un aguacate de eso, sí o no, los efectos se sienten. Pero percibo cuando me como el aguacatico, percibo lo de Dios. Eso, me toca el corazón eso. Ya eso es para nosotros común. Pero sus manifestaciones se observan en los efectos producidos por sus obras. El mismo Dios que dirige los planetas, ¿obra en dónde? En el vergel y ¿en dónde más? En el huerto. Pero jamás hizo una espina, un cardo, ni cizaña, los cuales son obra ¿de quién? Quiere decir que Satanás tiene una obra paralela. Mientras él construye, el diablo ¿qué? Destruye. ¿Y saben cuáles son sus agentes? Usted y yo. Somos sus ayudantes. Ahora fuéramos ayudantes de Dios. ¿Somos ayudantes de quién? Del cachudo. Y vamos a ver ahorita por qué. Ojalá nosotros fuésemos ayudantes de Dios. ¿Somos ayudantes de quién? Del cachudo. Hacemos contrafuerza. Y en lugar de facilitarle la obra a Dios, se la estamos ¿qué? Pesadamente. Es obra de Satanás. El resultado de la degeneración introducida por él dentro de las cosas preciosas. Sin embargo, cada capullo florece por medio del poder directo de Dios. Cuando Cristo estuvo en la tierra como ser humano dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, cuando los alumnos dedican su tiempo y sus fuerzas a las labores ¿qué? Agrícolas, se dice de ellos ¿en dónde? En el cielo. Entonces, aliviamos el amante ministerio de nuestro Salvador. Nosotros hemos leído, Él llevó nuestras cargas. Ojalá fuera solamente los pecados del mundo. Todavía, llenar nuestros estómagos insaciables es una carga pesada para el Señor Jesucristo. Está en el mismo, te dije, el colegio de Abondel. Ahí está. Este pedacito es la única parte donde se encuentra en español. Hermanos, créalo. Ustedes tienen que regresar a la casa, botar esos porrones y latas viejas que tienen allá, llénalo con tierra, aunque sea siempre una lechuga, siempre una mata de cebollín. Y del cielo se va a decir ¿qué? De ustedes están colaborando en el amante ministerio de nuestro Salvador.
¿Estamos de acuerdo? No estamos forzando el texto, ¿cierto? No, está muy clarito. Lo que pasa es que unir el rompecabezas, pedacito aquí, un pedacito allá. ¿Dale? Vamos a verlo ahora de manera ilustrada. Secretario, estás ahí, ¿verdad? Listo. Comencemos con un videito que está ahí. Quiero hablarles, ¿sabe? La ciencia dice que la germinación es una cosa rara. ¿Sabe por qué? Porque cuando una semilla comienza a formar tejido a división celular, significa que está metabolizando. Si está metabolizando, significa que está haciendo fotosíntesis. Porque lo que activa la fuente de poder y energía para activar la vida en este planeta es el sol. Por eso Jesús se compara con el sol de justicia. Lo extraño es que esa raíz está escondida del sol. ¿Sí me entienden? Eso es lo raro. Porque está viviendo sin ¿qué? Sin el sol. Primero. Segundo, en lugar de salir las hojas para que busquen el sol, ¿qué es lo que sale en una semilla? Rapidito. No, ningún tallo sale. ¿Qué sale primero? La raíz, huyéndole a ¿qué? Al sol. Para eso le rompe el coco a los científicos, lo tienen loco. No entienden ese fenómeno. Porque la ley dice que para que pueda haber metabolismo, fotosíntesis, producción de grasas, proteínas, división celular, tiene que haber presencia de luz solar. Y la semilla ocurre un fenómeno. La doctora la primera vez que escribió un libro, aprendió mucho de ella, dice, esto es algo fuera de esquema. Ese es lo que yo llamo el copyright de Dios. Él se reserva el derecho de autor. Dios hace las cosas al revés. ¿Te has visto esos letreros que dice se vende con C de casa? ¿Cierto? Se vende. Y usted, uy, qué bruto, ¿no? Es para llamar la atención de quién. ¿De usted sobre qué? ¿Sobre la venta? Dios le gusta trabajar con eso también. Pone la cosa al revés. ¿Para qué? Epa, ¿y qué pasó aquí? ¿Para llamar qué? La atención nuestra. Para que veamos que hay un Dios personal y que el científico diga que Dios no existe. ¿Ya? Segundo, dice, la raíz sale a qué? En lugar de, sí, es verdad, lo que menos que salir es hoja a captar. Por eso usted ven, cuando leen Génesis, otra evidencia de la veracidad y de la inspiración de la Biblia, es que, mire usted, el primer día que Dios hizo en la creación, la luz, y en el cuarto día, ¿qué hizo? Entonces, ¿para qué hace la luz primero y después hace la fuente de luz? ¿Por qué? ¿Por qué esa cosa al revés? Una luz sin fuente de luz. Entonces, primero hace luz y el cuarto día hace ¿qué? El sol y la luna. ¿Por qué? Porque la fuente de la vida es ¿quién? Es Él. ¿Y el sol? Un colaborador complementario. Ese tema también el calendario que tienen loco. Ahorita hay gente que está guardando el sábado por la luna, que el sábado cae miércoles, esto es el miércoles de sábado. Y ahí, si han escuchado esa doctrina, ha aparecido esa doctrina y está agarrando fuerza por el tema del calendario. Pero el calendario fue establecido en el cuarto día. Y los primeros 4 días serán que están por fuera del calendario. Es más, si usted van al mes, el año que rige el año. Muy bien, el movimiento de la Tierra alrededor de ¿qué? Del Sol. Es una ley. Es el año. ¿Y el día? ¿El movimiento de qué? De la Tierra según su mismo eje. 24 horas, el día. Eso dice Génesis 1:14. Las coloco allí para regir ¿qué? Las estaciones, los días y los años. ¿Y el mes? La luna, por supuesto. La vuelta que le da ¿qué? La luna a la Tierra marca el mes. La semana, rapidito. La semana.
La semana no está regido por ninguna ley natural. Es decreto de quién, de Dios. ¿Y alguien lo puede cambiar? Nadie lo puede. La semana es otro copyright del derecho de Dios como creador. Y por eso el sábado nadie lo tumba. Es el sello de Dios como creador. ¿Sí está entendiendo? Lo mismo pasó con Abraham. Esperó que la esposita llegara vieja. Después tenía para estéril. Cuando era imposible, dijo, ahora es que va a tener muchacho. ¿Sí me entiende? Dios espera para siempre dejar bien claro que es Él el que hace. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos, secretario, el video de la semilla. ¡Ay, dio corriente! La semilla, esa. Tú te das corriente. Dale pues. Vamos a verlo de la manera, entonces, vamos a ver. 25 días de una semilla. Para que crean lo que le digo. Mire, ¿qué es lo primero que salió? O sea, está viva. ¿De dónde sale esa vida? ¿De dónde? ¿De dónde? Solamente Elena White dice, la germinación es una obra directa de Dios. Así que Dios tiene trabajito, tocar cada semillita que siembran, hectáreas. ¿Tiene trabajito Dios? El trabajo de Dios poner a germinar cada semilla de manera individual. Es más, cada una, aunque usted puede sembrar 1 kilo de frijol, cada uno tiene un código genético diferente. Ninguna tiene un mismo código genético como las huellas digitales. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene que ser un Dios personal, una por una, hacer un trabajo. Eso me dice que en la naturaleza obra un Dios que personal, no saca nada en serie. Sácame si después sácame copia. Taca. No, tiene que dedicarle tiempo y cabeza una por una. Los copitos de nieve es otro ejemplo, ¿verdad? Los copitos de nieve dicen que ninguno se parece a otro. Un Dios que personal. Día 17. Un frijolito, ¿verdad? Comienza a desarrollar su sistema radicular. Ahora sí, una vez que echó raíces, sale la hoja, ahora sí se agarra como el bebé. Lo cortaron del cordón umbilical y se prendió ¿dónde? Del seno. Lo mismo ocurre aquí. Se soltó de Dios y ahora agárrese del sol para que pueda seguir viviendo. Es el proceso de esa semilla. Es interesante, si hay algo que en lo que es los alemanes se han especializado en esto, colócaleme un stop ahí, por favor, Aníbal, stop ahí, ¿ok? ¿Sabes una cosa? Si hay un elemento que los científicos se han dedicado a estudiar es las plantas y los tienen el coco bien roto. Mire, está la escuela alemana y está la escuela japonesa, la gente más ducho estudiando la vida de las plantas. Hay una planta que baila cuando le ponen música. Una que la tocan y se duerme. ¿Ustedes la conocen esa, sí o no? Una que come insectos. Se ponen a estudiar todas esas plantas y tratando de entender esas cosas. Hay un científico que dijo, tal no sé si lograremos entender por qué esto. Porque cómo es que una planta baila cuando le ponen música y viene una tierra para cortarla y ni siquiera tiembla. Porque ellos dicen que es que la planta tiene inteligencia. Dice que las plantas son inteligentes. Es más, dicen que las plantas son más inteligentes que el ser humano. Es más, hay un tipo loco, un científico biólogo llama Macuson. Dice que lo próximo va a ser una planta y le van a poner de robot partes para que camine para allá y ahí funcione. Porque al ver que una planta produce como una hormona sexual para atraer una abeja,
dice, mire, es tan inteligente que manipula hasta una abeja para que haga un trabajo que ella no puede hacer. Entonces él dicen, uy, las plantas son ¿qué? Inteligentes. Hay una teoría que se llama la raíz cerebro. En esa universidad, ¿saben los monumentos? Es un hombre con las patas hacia arriba y la cabeza enterrada en el piso. Porque tratan de echarle cabeza a entender esa aparente inteligencia de las plantas y logran, pero la cabeza no les da a entender todas esas cosas, lo que ocurre. Pero ¿saben quién es inteligente? ¿Quién la diseñó? ¿Verdad? En el código genético Dios colocó un chip de información y es una ley. Y esa ley se cumple en esa planta y la cumple, funciones específicas. No inteligencia de la planta, diseño inteligente de un creador para que toda su naturaleza armonice como una gran orquesta bajo la dirección de un director hábil. Sucede que descubrieron que las raíces, interesante, y a los que somos agricultores, recordarles un papel importante que tenemos nosotros como trabajadores que realizar. Descubrieron, un tipo que hizo una investigación, descubrió que las raíces, en la parte, las ápices de las raíces, excretan unas sustancias químicas que detectan hasta 15 y 20 parámetros físicos y químicos. ¿Saben para qué? ¿Por qué creen ustedes que una planta de aloe vera o sábila, porque una planta de melón, una sandía, se da en las zonas desérticas y los tallos tienen tanta humedad, donde no hay agua? ¿Por qué una sandía se da es en verano y en invierno no funciona? Eso es un mecanismo, lo mismo que ocurre cuando nos colocamos una vacuna. La vacuna la colocan un poquito de la enfermedad para que el cuerpo desarrolle ¿qué? Anticuerpos. Esa información queda en el cerebro. Cuando viene la enfermedad, ¡pum!, el mecanismo se dispara. Eso mismo ocurre dentro de una planta. Ella lo detecta por las raíces y de una vez información va a almacenarse en el código genético. Cuando viene, ella forma semillas, ya la semilla próxima ya desarrolló un mecanismo para sobreponerse a las dificultades ambientales que existen. Por eso es importante que yo cuando llevo una semilla de un lugar a otro sitio donde son condiciones ambientales diferentes, yo tengo que sembrarla, sacar semilla y volver a sembrar para fortalecer la información ¿qué? Genética. Y eso se aplica a la vida espiritual. Son las dificultades las que nos hacen fuertes para desarrollar mecanismos, columna vertebral para enfrentar las dificultades gracias a los problemas de la vida. Y en lugar de quejarnos, digamos que dar gracias a Dios y que nos fortalezca para poder someter esas circunstancias y poder avanzar a pesar de todos los obstáculos. Eso es una misma ley, no solamente física, sino también una ley espiritual. Y por eso usted ve, ¿verdad? Una sábila, yo tengo una de Tolima, una de la más bonita. Nunca le echó agua. La necesidad de agua la llevó a desarrollar un mecanismo de ser eficiente y administrar bien el agua. Y vaya para que vea a los israelitas. Donde no hay agua, son los que mejor administran el agua y producen en el desierto. Pero nosotros los que tenemos gran cantidad de agua, hay pueblos donde no hay agua y administran mejor el agua. Y donde hay mucha agua, no administran el agua. Para muestra un botón. Eso ocurre en la información genética. El potencial genético está en que yo siembre mi semilla, la vuelva a cosechar, la vuelva a sembrar, fortaleciendo el gen dominante y pueda ser productiva en las condiciones ambientales locales donde yo estoy. ¿Está claro? Ahora vamos a ver ese tema de la semilla. Hay gente que sabe eso. Aníbal
Ahí está una que se llama, un videito que se llama La semilla de la semilla, el día la semilla, uy, la corriente, hola, quiten eso. Bueno, les debo ese videito muy importante. ¿Sabe qué está haciendo esta gente? Tienen acumulando todas las semillas del mundo, por allá en una zona antártida, por allá en el hielo, y tienen acumular todas las semillas del mundo. Ellos tienen todas las especies controlando todas las semillas que existen en este mundo. Millones. Ahí está Rockefeller, está el de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates. Bill Gates también está invirtiendo plata en eso. Porque ¿saben una cosa? El que controla la semilla controla al ser humano. ¿Saben que la gente dobla su conciencia cuando qué? Si no, miren la historia bíblica de los judíos. ¿Qué gente que ni carne cochino comía y terminaron comiéndose los hijos? Porque en la guerra sabían que lo primero que había que hacer en una guerra, ¿saben qué es? Tranque el agua y quítele la comida. Y tarde o temprano se someten y se rinden. Vean eso bíblicamente. ¿Se recuerdan que una vez un valiente de David se quedó peleando solo defendiendo un cultivo de lenteja cuando habla de los valientes del rey David? ¿Se acuerdan? ¿Por qué protegían el cultivo de lentejas? ¿Por qué había un ejército protegiendo la lenteja? ¿Por qué? Si le quitaban eso, estaban predestinados a ser vencidos en la guerra. Porque ¿qué va a pelear gente con hambre y sin comer? No pelean. Dice que la batalla fue tan recia que todos se fueron y quedó nada más él y David peleando. Y dice, Jehová le dio una gran ¿qué? Victoria. Porque había que hacer el trabajo que nos toca. ¿Y usted cree que nosotros, si nos hacemos provisión ahora, que estamos a tiempo, usted cree que la gracia de Dios va a proteger? Dios protege cuando peleamos la batalla. No que usted se sienta, ay Dios mío, pelea por mí. Ellos se aferraron y todos abandonaron y quedaron dos dando espada parejo, peleando a proteger la lenteja. Y dice Jehová colocando ellos, colocaron todo lo que podían. Dios entonces añadió y dio una gran victoria y protegieron la ciudad de Samaria. Eso se aplica a nosotros hoy día. Si no hacemos provisión, nosotros vamos a someter nuestras conciencias. Si no, aquí está Laureano y estoy yo, que soy venezolano. Vayan para que vean lo que está pasando allá. Vamos a ver un pensamiento, de pronto si nos da tiempo, un pensamiento de un científico que nos habló con respecto a este asunto. Vamos, Aníbal, vamos a... entonces coloquemos el siguiente, coloquemos sobre la vida del suelo. Hay dos, hay uno que se llama película completo sobre el suelo. Esa. Si quiere, para ahorrar tiempo, colócalo del minuto 9. Bueno, ya que. ¿Sí está viendo? Atrás, dale más atrás. Vamos a ver este video, porque hay cosas que no podemos ver con nuestros ojos. Más atrás.
Ok, déjalo, está bien, déjalo. Okay. No tiene sonido, pero bueno. Esto fue lo que pasó después que los suelos desgastados, sembrando, aparece la industria de los fertilizantes y ocurre esta obra milagrosa. Ahora las plantas respondían con los fertilizantes convencionales, ¿verdad? Y sucede que no olvidamos de que los suelos no son una estructura muerta, sino una estructura viva. Que debajo del suelo existe más población viva que lo que existen sobre la tierra. Que así como existe un universo, macro universo de estrellas y mundos, debajo de nuestros pies existe uno infinitamente pequeño. Y es el que nosotros no vemos. Y por eso tratamos el suelo mal. Pero existe, debajo de nosotros existe flora y fauna microscópica. ¿Cuál es la función de ellos? Hacer su trabajo entre tantos millones de eslabones invisibles. Ellos tienen un papel que realizar para que usted y yo nos comamos un tomatico, un pepino. ¿Y sabe cómo lo maltratamos? Usando herbicidas, fertilizantes químicos, metiendo candela, dando asadón y dejar el suelo. Yo me sorprendo porque, bueno, no tienen culpa. Tenemos mucha ignorancia en cuanto al tema del suelo. El Señor dice, hablando de la tierra es la viña del Señor y ha de ser tratada de acuerdo con su plan. Hablando del reposo de la tierra. Muchos de nosotros no hemos puesto en práctica este principio. ¿Cuál principio? La tierra se le debe dar descanso. Y allí dice la señora White, la tierra no es tuya, es mía y debe ser tratada como Dios dice. Y nosotros, con esta manera que ingeniería diabólica, nosotros hemos estado estorbando la obra de Dios. Mientras Dios utiliza millones de organismos para ayudarte y darte comida, yo voy atrás con una bombita matándolo. O voy con fertilizantes nitrogenados, matando los obreros de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Y yo ya a veces vienen chicas aquí, ese mugrero ahí, ese poco Dios ahí, y buscan un rastrillo y hasta barren las eras, las camas de las hortalizas, barren, que se vea bonito. Mía, yo le digo, no es un salón de baile, es la huerta. Y gente que tiene unos arbolitos y rastrilla el piso, rastrillando todas las hojas. ¡Ay, ese mugrero! Ignorancia. Y mientras Dios trabaja, mientras Él lucha y trabaja duro para hacer las cosas, usted va adelante ¿cómo? Con una escoba estorbándole y destruyendo lo que Dios está haciendo. Por eso es que la hermana White dice que debemos estudiar. Ok, aquí tenemos la rizósfera. Cuando habla de rizósfera es el campo que rodea una raíz. Y allí existe una relación mutualista, simbiótica con millones de organismos. Los primer grupo son las bacterias. La raíz excreta azúcares, potasio y glucosa. Bota por la raíz y se vienen millones y millones de organismos cerca de la raíz a convivir cerca de ella. ¿Para qué? Para tomar esas excreciones. Pero saben que los hongos digieren diferente a nosotros. Ellos escupen, digieren afuera y después se lo comen. Nosotros primero comemos y digerimos. Los microorganismos del suelo digieren afuera. ¿Por qué Dios diseñó así? Porque cuando digiere afuera, la planta ¿qué? ¡Rum! Le agarra y también se alimenta. Y como Dios diseña, entonces la planta que excrete azúcares por las raíces, atrae esos millones de microorganismos y ellos comienzan a descomponer la materia orgánica y la planta comienza a beneficiarse del trabajo que ellos hacen. Una relación. En la naturaleza nada vive para sí. Fuera del egoísta corazón humano, nada vive para sí. Los únicos que hacen caso y obedecen son ¿quién? La creación de Dios. Vayan a la Biblia. Dios dijo, sea la luz y ¿qué? Fue la luz. Y dijo, produzca
animales el mar. ¿Y qué hizo el mar? ¿Hizo caso o no hizo caso? Ahora produzcan los cielos tal cosa. ¿Hizo caso o no hizo caso? Ahora la tierra produzca hierbas. ¿Hizo caso o no hizo caso? Y después dijo, Adán, no te comas ese árbol. ¿Y qué hizo Adán? Fue y se lo comió. Todo el mundo en la creación aquí obedece. El único que no hace caso, ¿quiénes son? Nosotros, los que fuimos hechos con capacidad de discernir y apreciar las cosas de Dios. Bueno, después de las bacterias, entonces hay una área donde no es alcanzada por la raíz y vienen unos hongos que llaman las micorrizas y que meten sus hifas en las raíces y se forma parte de la raíz. Y donde las raíces no llegan, porque los espacios son muy pequeños, las hifas de los hongos entran, toman esos nutrientes y se lo dan a la planta, mejorando su nutrición, mejorando el suelo, haciendo que el suelo sea poroso. Si ustedes van a la Biblia, van a encontrar, había una característica muy bonita de las tierras de Canaán. ¿Saben cuáles son? Dice, los ojos de Dios están sobre esa tierra de Deuteronomio 11 todo el año. ¿Y sabe qué dice una característica? Tierra que bebe el agua de lluvia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Agua que bebe el agua de lluvia. ¿Qué quiere decir eso? Que son suelos con capacidad de penetrar el suelo. ¿Usted cree cuando yo le meto azadón y le aplico venenos a la superficie, ¿usted qué cree que pasa en la superficie del suelo? Los poros se tapan. No hay intercambio de gases, nitrógeno, dióxido de carbono al suelo. El agua llega arriba y se va por encima. Eso se llama erosión. Las raíces de las planticas del suelo, ¿verdad? Los árboles son como los vellos de la piel. Rompen y permiten la interacción de la superficie hacia el suelo. Por eso los suelos no tienen que estar destapados. Deben estar cubiertos. Por eso la hermana White escribió, la alfombra verde que cubre la tierra habla del más tierno cuidado que Dios tiene por sus más pequeñas criaturas. ¿Qué es la hierba? Es un mecanismo de protección del suelo, facilitando el intercambio de gases y la infiltración del agua. ¿Sabes lo que dice Hebreos 6? Dice, la tierra que bebe el agua de lluvia y que da fruto al hombre, lleva la bendición de Dios. O sea que hay que proteger la estructura física de esos suelos. Y eso depende de esta actividad y de la actividad que yo hago sobre esos suelos. Debo de permitir que siempre estén provistos de materia orgánica, que el suelo nunca esté desnudo, porque la lluvia compacta la superficie del suelo, impidiendo que se realicen un montón de factores. Quitar la superficie del suelo. El alimento de esos organismos es la materia orgánica de las ramas que se caen. Es más, aquí nos viene hablando de los usos de todos los fertilizantes, el más perjudicial son los nitratos, las urias y los nitratos, porque son altamente tóxicos y venenosos para la vida del suelo. Sí, eso ni mirarlos ni cerca. Aquí están toda la función, ¿verdad?, de los grupos que trabajan en ese suelo. Recuerdan que leímos el párrafo de la hermana White, dice, Dios, ¿verdad?, se vale de muchos agentes para hacer de una semilla, simple semilla, sea una planta productiva. ¿Cuál es mi trabajo? Facilitar esos procesos. Ok, vamos con Aníbal, el otro video, para finalizar, que nos quede ese poquitito. Coloca el de la polinización, para que veamos, nada más por un gramo de suelo existen 900 millones de bacterias fijadoras de nitrógeno.
Eso sin hablar de los otros organismos que trabajan en este proceso. Ahora, la planta es el otro agente. La planta toma, mire cómo es las cosas. Lo que son desechos nuestros como el dióxido de carbono, toma el agua que es insabora, saca el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y reestructura en una nueva molécula que es el CHO, ¿verdad? Que es el de la azúcar. Y fabrica unos elementos insaboros, fabrica azúcares. Y después que fabrica azúcares lo convierte en grasas, carbohidratos y proteínas. O sea que la planta realiza, todos trabajan, la planta hace su trabajo y ella para poder producir ahorra. Ella tiene que gastar menos en sí misma. O sea, para que se forme una remolacha, ella tiene que gastar menos en ella para poder ahorrar y la remolacha crezca. Un principio de economía. Ella vive abnegadamente, tratando de gastar lo menos en ella para poder ahorrar. Entre más ella ahorra, la remolacha crece. Eso llaman órganos de almacenamiento. Ella guarda glucosa. ¿Sabe para qué? Para al final de su vida, convertirlas en semillas. Para que de una remolacha se conviertan 500 remolachas en el siguiente generación de vida. Pero para eso vive con abnegación y economía. Unas lecciones impresionantes. Por eso el Señor nos habla de que la naturaleza es el segundo libro de texto más importante. La magia de la polinización. Otros montones de entre los agentes invisibles que Dios trabaja. Y que yo mismo lo estamos acabando usando los venenos. ¿Verdad? Aquí tenemos las flores. Usted sabe que si usted va a un pepino, una planta de pepino, la planta de pepino tiene una flor hembra y una flor macho. Tiene que llegar el polen, pero como ella no se mueve, tiene que usar a alguien para que haga ese trabajo. Entonces la planta, diseño inteligente, produce azúcares, el néctar. Entonces vienen los animalitos a alimentarse de esos azúcares y sus plumas se llenan ¿de qué? De polen. Y mientras va de flor en flor. Ahora, interesante, en el cerebro de ellos existe un código. Interesante. Ellos asocian dulce con color y sabor. Así que cuando ella ve, si encontró una flor amarilla con tales características y el sabor le gustó, en su cerebro queda la información. Cuando mira a lo lejos un color, identifica el sabor con el color y de una vez arranca para allá a seguir tomando. Y lo que hace es llevar el polen de una misma especie a otra para que ocurra la polinización y se forme un aguacate, una nuez, un mango, una pera. ¿Diseño? ¿Inteligente las aves? Uy, no son inteligentes las aves. El diseño. En el código genético tiene una información, un chip, una ley que Dios colocó en él y que actúa de manera instintiva para poder lograr la armonía de todo el universo. Diseño inteligente. Bueno, las abejas, ustedes saben que cuando ellas encuentran, ellas tienen una danza donde logran encontrar un dulce y el tipo de danza le dice a los demás qué tan buena está el azúcar, el grado de dulce que está, y de una vez la información llega y todos se van allá a buscar. Es más, ella come. No. Llegó la noche. Es que aquí se trabaja por turnos. Unos trabajan de día y vienen los del segundo turno, que son los de la noche. Estos trabajan de noche. En las zonas desérticas, estos son los que hacen polinización de esta especie de cactus, que los mexicanos lo consumen mucho. Ellos le dicen pitaya a eso. Nosotros le decimos una cactácea, un cactus, ¿verdad? Entonces, el que hace el trabajo es un murciélago. Así que otra lección importante que debemos aprender aquí. No debemos juzgar a nadie por feo. ¿Estamos de acuerdo? Nunca se dejen llevar por la primera impresión. Cuando me vean, no me juzguen mal. Cada uno de ellos cumple una función. Vea las mariposas.
A veces nosotros nos odiamos las mariposas que nos comen las maticas, que no sé qué, que lo otro, cuando ellos también realizan un trabajo de polinizar. Ahora, ¿sabe qué he encontrado yo en la huerta? Ellas tienen un gusto por ciertas plantas, pero como yo dejo la huerta espelada de toda hierba, lo único que es repollo. Miren, en Venezuela nosotros comemos caraota, las lentejas no nos gustaban. Cuando había caraota en abundancia decían, no gracias. Ahora decimos, ay, qué ricas están esas lentejas. Porque no hay más nada que comer. Esos frijolitos que eran feos, un frijolito, ahora ya, no, ay, cómo me encanta, son una delicia. Como no hay más nada que comer, ellas se ven obligadas a consumir lo que no es su propia dieta. Yo siempre le digo a la chica, mire, esta matica, déjenla, no me la arranquen. Porque eso es una estrategia de distracción para que las mariposas coloquen sus huevos en ella y no me coloquen huevos en las crucíferas, que son las que le encantan a los gusanos. Entonces, todo cumple una función en la naturaleza. Ahora, el diablo se hizo cosas, imitaciones perfectas. Yo tengo que aprender a identificar lo que Dios crió y lo que el diablo modificó en laboratorio. Recuerden que el diablo no puede crear nada, pero él sí puede hacer cruces genéticos. La hermana Joy dice, el diablo tomó gen, cruza y crea animales malos para destruir la obra de Dios. Así, mis hermanos, la obra de Dios en este tiempo está siendo estorbada. Tú y yo somos instrumentos de Dios o instrumentos del diablo. Otro factor que le hace fuerza dice que mientras guardemos la ley de Dios, el pan va a estar seguro. Pero este mundo está llegando a un momento donde la ley de Dios es pisoteada y menospreciada y las instituciones gubernamentales apoyando contra ley. Cuando esto ocurra sobre esta tierra, Dios tiene que retirar su mano y viviremos solamente por la fe. Que el Señor nos ayude y que algún día, como dice la hermana White en Palabras de Gran Maestro, nos ayude a entender la obra maravillosa que Dios hace. Y que comencemos de allí donde estamos, ahí en la casa podemos hacer mucho. Si estás en la ciudad todavía, agarra esos porrones, no solamente siembra rosas, siembra lechuga, siembra cebollín, siembra tu cilantro, siémbrate una mata de repollo, ahí mismo una mata de berenjena, una mata de tomatico. Si estás en el campo, existe un plan de Dios para trabajar la tierra. La Biblia nos enseña, no desnudes la tierra, cúbrela, colócale materia orgánica a esos suelos, mantén la humedad. Esos organismos se van a comenzar a poblar y a multiplicar que van a sanear tu suelo. Protege ese suelo a mantenerlo blando y suave. Trabaja con la luz del sol y la luz que refleja la luna. Continuaremos el domingo. El domingo vamos a tratar, de pronto vamos a hacer el recorrido por compostero, por semillero y que alguno de los muchachos que están entrando en esa área le eche el cuentico, ¿verdad? Y ustedes van a llevar unas ideas para sus casas. Así que lo esperamos el domingo. Ya hoy teorizamos bastante. El domingo entonces vamos a cosas más prácticas, pero me interesaba mucho que entendiésemos que Dios lleva una carga. Somos llamados a ser sus ayudantes. No sea indiferente en este tema. Apoya a los agricultores. No somos llamados todos a ser agricultores. Pero el que tiene una empresa, apoya un proyecto agrícola. El que es ingeniero, ingéniese una metodología cómo hacer el trabajo del agricultor, pesado trabajo, sea más liviano. Pero todos debemos estar comprometidos con el trabajo de la tierra. Que el Señor los guarde.